Qué lindo, amado, cuando podemos educar a los hijos, cuando le podemos enseñar a ellos el valor de compartir. Y es algo que nuestros hijos deben aprenderlo desde la infancia. Iglesia del Señor, hay que tratar de sacar de su corazón lo que es el egoísmo, porque eso lo llevamos los genes. La generosidad tiene que ser practicada en la familia, con los amigos, pero más, dice la Biblia, aún aquellos que se consideran enemigos suyos, hay que practicar la generosidad con ellos. Aquellos que nos han escuchado, si todavía no has podido arreglar tu vida con Dios, esta es una tarde especial para hacerlo. El Proverbio 14:31, que lo vamos a compartir, y en base a este verso vamos a hablar. Qué bueno es el Señor. Téngalo ahí. Yo voy a leer unos versos antes de ese y después caemos ahí. Yo leo Filipenses 4:8 para gloria del Padre y Espíritu Santo, que dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Tremenda palabra. Y hay un verso que se lo voy a compartir, que es Proverbios 14:31. Dice: el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Gracias, mi Dios, por tu infinito amor y misericordia. Gracias por el privilegio concedido en esta hermosa hora de yo compartir esta palabra con mis hermanos, esperando, Dios mío, que sea de mucha edificación para sus vidas. Aquellos que nos escuchan por la radio, bendice, Dios mío, Señor, a cada persona, Dios mío, cada familia que se edifica con estas palabras. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amado? Póngase cómodo ahí. Y vamos a hablar con el tema valores familiares que no deben faltar en el seno del hogar, tercera parte. Y vamos a hablar sobre la generosidad. La generosidad. Y de verdad que tenemos que hablar grandemente. La Biblia está llena de enseñanza para nosotros, las personas que representamos el reino de Dios. Hemos venido hablando de una sociedad carente de valores, donde lamentablemente han quedado relegados y en vez de nosotros enarbolar lo que la Biblia nos enseña, hay una sociedad que enarbola los antivalores. Hemos hablado sobre respeto, hablado sobre la gratitud. Queremos hablar sobre un valor muy importante y es el de la generosidad. Lo que nos impulsa a nosotros a dar sin esperar recibir nada a cambio. Eso es ser generoso. Y el ejemplo más grande que hay de este valor lo da el Señor. Porque el Señor se despojó por completo, sin usted y yo merecerlo. Y en nuestro lugar, Él muere por nosotros y nos concede vida eterna a través de la fe y de su gracia. Y yo digo, sin yo merecerlo, eso es una muestra de amor y de generosidad. Y lo más lindo es que cuando hablamos de generosidad, no solamente estamos hablando de cosas materiales, porque todo lo que yo soy, yo se lo debo al Señor. Y aún los talentos y dones que Él a mí me da, yo puedo también poner al servicio de mis hermanos como una muestra de amor y de generosidad. O sea, que para yo ser generoso, vamos a ver aquí en la Biblia que no es necesario que yo tenga mucho dinero para practicar la generosidad. Porque hay personas que son ejemplo a seguir y ni los nombres de ellos están en la Biblia. Sin embargo, fueron personas extremadamente generosas que sus hechos no se pudieron pasar por alto.
Qué lindo, amado, cuando podemos educar a los hijos, cuando le podemos enseñar a ellos el valor de compartir. Y es algo que nuestros hijos deben aprenderlo desde la infancia, iglesia del Señor. Hay que explicar a nuestros hijos la necesidad de compartir. Hay que tratar de sacar de su corazón lo que es el egoísmo, porque eso lo llevamos los genes. Ser egoísta, pensar solamente en nosotros. Por consiguiente, tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia de compartir lo que Dios le da, y que todo lo que ellos tienen es porque si el Señor le ha placido suplirlo, ya sea a través de nosotros o a través del esfuerzo propio de ellos. Tenemos que enseñar a escuchar a las personas que tienen necesidades. Es de vital importancia, amado, que nosotros prestemos oído cuando alguien necesita de nosotros, que no nos hagamos de la vista gorda. La generosidad tiene que ser practicada en la familia, con los amigos, incluso hasta los desconocidos. Pero más, dice la Biblia, aún a aquellos que se consideran enemigos suyos, hay que practicar la generosidad con ellos. Y sé que ese es un punto bien difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Entender, amado, que nosotros no somos el centro de todo, sino ir un poquito más allá. Y es que tu prójimo también es parte vital de tu vida, y que esa persona es importante. Cuando tú entiendes este punto, que el que te rodea es importante, nunca te harás de la vista gorda cuando alguien necesite de ti. Por eso los niños que son instruidos de esta manera crecen con una mentalidad un poco más abierta y se van a preocupar un poco más del entorno que les rodea. ¿Por qué? Porque usted desde niño le enseñó a ser generoso. Cuando nosotros somos generosos, mostramos la compasión, el amor, la gracia del Señor. Porque la generosidad que nos enseña la Biblia es una generosidad que no está basada en acepción de personas. No. Dese cuenta que la Biblia nos enseña que a todo el que nosotros podamos hacerle bien, que no nos cansemos de hacerlo. Estamos llamados a hacer el bien sin excepción de persona. Esa es la naturaleza de aquellos que servimos a Dios. Y de verdad, amado, que nosotros como instrumento de Él tenemos que entender el compromiso de ser un hijo de Dios. Y de verdad que es de vital importancia, porque hay personas que están esperando que Dios se revele a su vida. Sin embargo, usted y yo somos los instrumentos para que esas personas conozcan a Dios a través de nuestra generosidad. Así de sencillo, amado. Y lo más lindo es cuando, yo digo siempre que cuando tú tienes a Dios en tu vida, el egoísmo se echa a un lado, la vanagloria, y el amor de Dios es tan grande que tú tienes que compartirlo. Y cuando tú compartes el amor de Dios, también está el hecho de generosidad. Ese valor tú y yo no podemos pasarlo por alto. Tenemos el ejemplo de Cristo, que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que se entregó por entero, completamente, sin yo merecerlo, en propiciación por mis pecados. Y esa es la muestra del amor de Dios, de la generosidad de Dios, que me da perdón de pecado. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que practicar y exponer el nombre de Dios en alto en todo lo que nosotros poseemos. Santiago, en su capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. O sea, en Él no hay sombra de variación. Y ese es el Dios que tú y yo servimos. O sea, es un Dios inmutable, es un Dios que no ha cambiado, es un Dios que está dispuesto a que nosotros podamos seguir las pisadas de Él. La iglesia tiene que entender que Dios no hace excepción de personas. Nosotros los seres humanos acostumbramos a clasificar a quién yo voy a ayudar.
y entender que si tú no eres de los míos, si tú no me amas, si tú no eres mi amigo, yo no puedo ayudarte, independientemente de que tú tengas una necesidad. Y lo más triste es yo ver la necesidad de alguien, yo poder hacer algo por esa persona, y porque es alguien que yo no conozca o que no es de los míos, entonces yo no obre en generosidad como dice la Biblia. Lamentablemente un cristiano no puede pensar de esa manera. En el capítulo 5 de Mateo, en verso 45, su segunda parte dice: Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justo e injusto. O sea, viendo aquí la misericordia de Dios, que es para todo. O sea, Dios no dice en su mente: el sol va a salir solamente para los buenos, lo que ha sido justificado en Cristo. No, 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 no. El sol sale para buenos y sale para ¿quién? Para malo también. El sol sale para justo y para injusto también. La lluvia para el justo y también es para el malo. O sea que todos disfrutamos de la generosidad del Señor. Y de verdad que la bondad de Dios es grande, amado. Y al nosotros entender que Dios no hace excepción de personas, o que la bondad de Él no va dirigida exclusivamente a aquellos que nos llamamos hijos de Dios, amado, es algo que todos debemos de aprender. Todos tenemos que aprender. El Señor murió en la cruz por todos, y su muestra de amor fue por todos, por los buenos y por los malos. Y quiero decirle que de una manera u otra, delante de la justicia de Dios, no hay bueno. Porque el hombre no hay forma que pueda satisfacer la justicia de Dios. Por eso 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amados, es triste ver cómo muchas personas no entienden cuán grande es la misericordia, la bondad de Dios, su generosidad para con nosotros. Hay personas que dicen que no tienen nada que agradecerle a Dios, porque Dios no existe. Hay personas que toman la actitud del necio. Sí, así es. Ellos no tienen que dar gracias a Dios, porque entienden que no tienen nada que agradecerle. O sea que no pueden descifrar cuán grande es la generosidad y el amor de Dios para con nosotros. Ellos no lo entienden, amado. Y alguna vez usted se lo quiere dar a entender, y aún así ellos no lo asimilan. Y dicen: ¿quién es Dios? Si Dios no existe. Y todo esto nosotros lo vemos a diario. Y aquel que dice que no tiene nada que agradecer a Dios, de verdad que se ha puesto bruto. Está haciendo el papel del burro. Porque recibimos la lluvia, recibimos el sol, pero recibimos el aire que respiramos todos los días, de la cual usted y yo no nos llega factura mensual. Y así hay personas que dicen que no tienen nada que agradecer por la generosidad y la bondad de Dios. Y hacemos el papel de burro. Y cuando usted quiere convencer a un burro, se hace difícil. Yo no sé si usted ha escuchado la anécdota del burro y el tigre. En una ocasión hay un burro discutiendo con un tigre. Y el burro le dice al tigre que el pasto es azul. El tigre le dice: pero ¿cómo va a ser el burro? ¿Cómo tú dices que el pasto es azul si la hierba es verde? Es verde. Y el tigre decía: es azul. Y el burro decía azul y el tigre decía: es verde. Y volvía el burro y insistía: es que es azul. Y el tigre decía: es que es verde. Entonces había que buscar un juez. Cuando va donde el Rey León, que es el juez, el matatán, y allí el burro dice: señor tigre, hemos venido ante usted, señor león, hemos venido ante usted porque estoy aquí diciéndole al tigre del color de la hierba, y yo le estoy diciendo que es azul, y el tigre dice que es verde. Y dice el león: pero tigre, tú sabes bien que la hierba es azul. ¿Cómo tú contradices al burro? Es azul. 4 años de silencio. Tú no ruge más, te callas, no habla más. 4 años de silencio, de castigo para el tigre, porque el tigre decía
que la hierba es verde y el burro decía que era azul. Entonces el tigre se quedó dolido con el león por esa decisión del león. Y llega el momento donde el burro sale, ya usted sabe, contento porque ganó el juicio. Y el tigre se queda dolido, un felino, y le dice al rey león: rey, pero ¿y cómo es posible que usted también piensa como el burro? Usted acaba de decirme a mí entonces que la hierba es azul, sabiendo usted que es verde. Y el león se quedó viéndolo. Wow. Tú no oyes lo que tú eres, un tigre. Un tigre. Y tú estás discutiendo con un burro. O sea, ¿cómo es posible que tú, siendo un tigre, te pongas a discutir con un burro? No es porque la hierba sea verde o azul, es por los 4 años que tú tienes silencio, es para que tú no hables más. ¿Cómo un tigre se pone a discutir con un burro? Por eso es que te pongo esa disciplina. Entonces, amados, algunas veces usted quiere convencer al burro, ¿me entiende? Y no hay forma de que usted lo pueda convencer. Entonces, cuando una persona tiene la conciencia cauterizada y usted quiere convencerlo de la generosidad, del amor, de la bondad de Dios, ellos no asimilan estas verdades, porque su conciencia está cauterizada. Nos ponemos burro, nos ponemos bruto, amado. Lo mismo pasa. Usted ve un diamante, y un diamante cae en una pocilga o en una cloaca, y usted buscará la forma de sacar ese diamante. Usted la buscará y lo va a sacar y lo va a limpiar. Pero usted está en una pocilga y usted echa un diamante en una pocilga, y usted puede estar seguro que el cerdo podría hasta defecar encima del diamante, porque no tiene la capacidad de discernir el valor de esa joya. Y así mismo es el evangelio, que hay personas que no tienen la capacidad de discernir el valor intrínseco que tiene el evangelio. Es como aquel que vende todo y se encuentra esa perla. Dice: esto yo no lo puedo pasar por alto. Aquel que tiene un encuentro con el Señor y que entiende la verdad del reino de Dios y del amor de Dios, amado, no puede pasar ni ignorar por alto todo lo que Dios hace por nosotros cada día. No se puede pasar por alto. O sea que Dios es generoso, amado, y Dios nos llama a nosotros a ser como Él. Dios nos dice a nosotros que no podemos irnos conforme a la corriente del mundo. Si el mundo es generoso solamente con aquellos que son de Él y con aquellos que están acorde con, nosotros no podemos obrar de esa manera. Por eso la Biblia nos enseña que aun aquellos que quieren hacernos daño, nosotros tenemos que hacerle bien. No nos cansemos de hacer el bien, dice la Biblia. Y en Mateo 5:43 al 45 dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que decía la ley. Pero yo les digo a ustedes: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. O sea, Dios te dice: el bien tú tienes que hacerlo a todas las personas, a todos. Hay personas que están diciendo: Señor, bendíceme, Señor, abre puerta a mi favor, yo quiero caminar con tu bendición. Y la pregunta que yo te hago es: cuando Dios te bendiga, ¿qué tú vas a hacer con la bendición? Porque hay personas que quieren la bendición porque quiero el yate, porque quiero una mansión, porque quiero un avión privado o un helicóptero o la jipeta del año, porque quiero lo mejor, lujo, vanidad. Sin embargo, cuando nos vamos a la Biblia, vemos que las bendiciones que Dios nos da a nosotros van un poco más allá de nuestro propio sentido, aún de nuestro propio deseo. Y vemos que en 2 de Corintios, su capítulo 9, versículo 8 en adelante, dice:
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que todo lo que Dios a mí me provee no es solamente pensando en mis necesidades. Dios también a mí me provee y me bendice para que yo piense en la necesidad del otro, que yo pueda abundar en buenas obras. Pastor, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Si soy bendecido es para bendecir. Métase eso en la cabeza. O sea, yo no puedo tener bienestar para hacerme indiferente cuando un hermano me necesita o cuando alguien tiene una necesidad. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, ayúdenlo. Y yo sé que usted posiblemente me va a decir: pastor, ¿y con qué recurso yo voy a ayudar a una persona? Si yo no tengo ningún recurso, amado, hasta dando servicio usted ayuda. Cuando usted es generoso, eso sale con naturalidad. Si hay alguien enfermo y necesita de usted, ahí está usted. Si usted puede hacer un favor a esta persona, ahí está usted. Si ve a alguien quedado en la carretera y está cambiando una goma o le hace falta algo, ahí aparece usted. ¿Me entiende? Eso es ser generoso. Que cuando usted ve una necesidad, usted no se hace de la vista gorda, para nada. Por eso Lucas 6:38 dice: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Amados, la Biblia nos habla, amado, que cuando nosotros vayamos a practicar lo que es la generosidad, lo hagamos con una actitud de agradecimiento. Oiga, con actitud de agradecimiento. O sea, yo no puedo venir a hacer un bien a alguien lamentándome porque me tocó la oportunidad de hacerlo. No, esto no funciona de esta manera. La iglesia tiene que entender, amado, que cuando usted va a ser generoso con alguien, hágalo con amor, no a regañadiente. La generosidad sale de un corazón agradecido, de un corazón que entiende lo que Dios ha hecho con él, y que todas las bendiciones que esa persona pueda tener, entiende que a pesar de sus dones, talento y capacidad, todo esto ha sido un regalo de parte del Señor. Por consiguiente, ese regalo lo comparte con aquellos que le rodean. La iglesia habla en momentos determinados de hermanos que hicieron obra extraordinaria, que a pesar de su pobreza mostraron lo que es la generosidad. Los hermanos de la iglesia de Macedonia, esas iglesias allí eran iglesias muy, pero muy generosas. Y en un momento dado ellos se enteran de la necesidad que hay en la iglesia, y estos hermanos toman una actitud digna de admirar, a tal punto que el apóstol Pablo no lo pasa por alto. O sea que a pesar de prácticamente tener muy poca cosa, ellos entendían que querían ser parte de esa bendición, y eso lo hace un corazón generoso. En 1 Corintios, la Biblia habla en el capítulo 8, verso 1, de eso, hermano, y de verdad, oiga cómo dice: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, que a pesar de estar pasando momentos bien difíciles de tribulación, y a pesar de que dice la Biblia que tenían una profunda pobreza, era tan grande el gozo en su vida, porque esa es la diferencia del gozo y felicidad. La felicidad es circunstancial.
El gozo es algo que siempre lo llevamos dentro porque es fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Y el gozo era tan grande que a pesar de su riqueza, ellos abundaron en riqueza de su generosidad. O sea que puede que tú no tengas muchos recursos materialmente hablando, pero alguna vez hay un corazón demasiado grande que ama a Dios y que está dispuesto a servir, amado, aún de los talentos, dones, de lo que Dios le da, ellos dan. Y Pablo dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea que vemos aquí que el dar y ser generoso con alguien no significa que usted tenga que dar una gran ofrenda, un grandote servicio. No, amado. Es que lo que tú hagas, lo hagas con amor, con sacrificio y entrega. Y ¿sabe qué me impacta? El verso 4 que dice: pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, hay una necesidad en Jerusalén. Estos hermanos son pobres, oiga, una profunda pobreza, pero ellos en su pobreza le están pidiendo, le están rogando a los hermanos del apóstol Pablo, ellos ser parte de esa bendición. Aunque no tenemos mucho, pero tenemos amor y entendemos que estos hermanos nos necesitan y estamos dispuestos a dar una ofrenda en amor para esos hermanos, aunque no sea mucho, pero queremos ser parte de esa bendición. Queremos practicar la generosidad. Y dice Pablo: y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Porque aquí está la clave. Aquí está la clave. Si tu corazón no ha sido dado, si tu cuerpo, si tu alma, cuerpo y espíritu, tú no lo has entregado al Señor, se hace difícil ser generoso. Porque hay poco que agradecer. Ellos estaban entregados. Se dieron primeramente al Señor. Y cuando Dios es prioridad en tu vida, lo demás es secundario. Óigame, lo demás es secundario. Y luego a nosotros por la voluntad del Dios. Y yo tengo testimonio de esto, amado. Cuando tú amas a Dios, tú no estás pensando en cosas materiales. Siempre yo lo testifico para la gloria del Señor. Yo, cuando nos casamos, mi esposa antes de casarme siempre ella me aconsejó y me aconsejaba. Uno practicaba mucho la generosidad y también hasta se pasaba. Mi mamá me aconsejó que yo no iba a avanzar mucho por esa forma. Tienes que cuidarte porque la gente quiere siempre aprovechar. Antes de morir, me dijo. Mi esposa, que era novia, también me dijo: mira, tiene que ser un poquito más. Nos casamos, tomé ciertos consejos, amado, porque saben cómo son la gente. Y Dios siguió abriendo puertas a nuestro favor. Algunas veces llegaban personas a mi casa con necesidades. Eso no es de ahora, porque yo tengo una casa o esto. No. Yo viviendo habitacioncita. La gente ve mi casa ahora y wow. Pero yo viviendo habitaciones con zinc. Ahí era que yo vivía. Ahí fue que yo comencé. Y Dios fue tan bueno que cuando yo veía personas en necesidad, si yo tenía en los bolsillos, lo que yo tuviese muchas veces se iba. Y Loida me decía: óyeme, Edwin, es que así no. Yo creo que tenemos ahí ya la compra y esto y el otro. Dice: sí, pero tú no lo puedes dar todo. Y yo decía: pero tú no estás viendo la necesidad que tiene esa persona. O sea, ese era mi enfoque. O sea, es una necesidad que hay y yo puedo conseguirlo más fácil. Esa era mi mentalidad. Que yo lo conseguía más fácil que esa persona. Y Dios fue siempre y ha sido y será siempre tan bueno con nosotros. Vuelvo y le digo: yo no era pastor, que de un lado a otro movía a alguien y iban y me bendecían. Edwin, te mandé esto. Y luego me decía: wow. Y ella lo veía eso y me dijo una ocasión: mira, no me meto más contigo. Es un asunto tuyo y de Dios.
Porque el Señor obraba. Amado, cuando tú haces las cosas en amor, con amor, no esperando, porque la generosidad no espera algo a cambio, no espera recibir. Tú lo haces, amado, en amor, porque entiende que hay una necesidad. Punto. Caso cerrado. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que decirle a Dios que ponga en su corazón siempre, cuando usted ve a alguien que tiene una necesidad y usted puede hacer algo por esa persona, no se haga de la vista gorda. No, iglesia, no podemos, porque la Biblia no nos enseña eso para nada. Por eso Él está diciendo ahí claramente la actitud de estos hermanos. Una actitud correcta, una actitud admirable. Admirable. Y dice en 1 Corintios 16:1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán contigo. Vea la actitud de Pablo. O sea, que ese asunto de estar colectando ofrendas cada momento no era una costumbre de la iglesia. Ay, pastor, para que usted toca ese. Yo he estado en iglesia que estamos en el culto, se colecta la ofrenda, cuentan, hermano, no hemos llegado, eso es yo allá en los Estados Unidos. Y digo, Señor, trágame, Padre, que esto es que estoy yo viviendo aquí, no es verdad. Vamos, hermano, a colectar otra ofrenda. Eso es en pleno culto. Vuelve a la otra ofrenda. Cuenta, hermano, quedamos cortos todavía. Yo estuve en un culto donde hubo que recoger 3 ofrendas. Me tocó predicar y en amor yo prediqué la palabra, y de una manera u otra di a entender por la palabra cómo se deben hacer las cosas. No le mencioné el nombre mío a esa gente. Jamás en la vida me dijeron, esa persona no puede venir a predicar aquí. Pero mi compromiso es con la palabra. O sea, yo no puedo cambiar la verdad de Dios o sonar bonito para que usted me invite. Yo tengo que compartir la palabra de Dios, amado. Entonces, cuando usted ve una actitud antibíblica frente a usted, usted no puede pasarla por alto. Porque una cosa es dogma, pero hay otros puntos que son neurálgicos, bíblicos, que usted no puede hacerse de la vista gorda. Ese es el punto. Entonces vemos aquí la actitud de estos hermanos con el amor que ellos se entregaron, amado, y querían ser parte de esa bendición. Y aquí es que nosotros podemos decir cuán grande es el amor, la misericordia de Dios. Hay personas que dirán, pastor, pero es que yo no tengo tantos recursos para yo dar, para yo ser generoso. Amado, esto no se trata de muchos recursos. En otras palabras, no se trata de la cantidad. Se trata con el gran amor, la entrega, el sacrificio que usted hace las cosas. Las obras de generosidad están basadas con la intención y el amor que usted lo hace. Sí, hermano. En Lucas capítulo 21 versículo 1 y Marcos 12, 41 y 44, de verdad que allí hay un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo que golpea el sistema actual en la cual nosotros vivimos. Pastor, ¿cuál? La Biblia habla donde se estaban colectando ofrendas y Jesús pudo ver algo muy especial. Habían ricos que iban a las arcas de las ofrendas y echaban esas ofrendas, como dicen, lo de 1,000 o de 2,000. Y me imagino que algunos han visto actividades que dicen lo de 5,000 o lo de 10,000, y allá pasan y agarran los billetes para que tú veas los 5 billetes de 2,000 que hay ahí, que son 10, y hacen así y la gente aplaude. Eso es para los hombres, no es para Dios. Y allí había un grupo de personas, de esos ricachones, que estaban ofrendando. Y me imagino que estaban dando muy, pero muy buenas ofrendas. Pero había una viuda pobre
echó 2 blancas, 2 moneditas insignificantes. Cuidado, ustedes recuerdan los cheles de palmita que habían. Insignificante totalmente. Le echó. Posiblemente usted pasaría por alto algo así, algo insignificante, porque yo he escuchado algunas veces cosas de que la moneda, que no eche moneda, que eso suena, que eso, cosas raras que se inventan. Muchas cosas raras, amado. Yo he sabido recibir ofrendas de 10 pesos en la emisora y lo recibimos con todo el amor. No se menosprecia una ofrenda de 5 o de 10 pesos. Y aquí hemos recibido ofrendas de a 1 peso y los hermanos lo saben. Eso fue lo que la persona dio y solamente Dios sabe el por qué esa persona trajo ese peso, esos 2 pesos. Eso hay que recibirlo con el mismo amor, como si fuera 1.000.000 de pesos. Porque solo Dios sabe el corazón y la necesidad que tiene esa persona. Y el Señor quería dar una enseñanza, me imagino, a los discípulos. Por algo se resalta esto aquí. Y yo me trasladaría en un momento del Señor con su discípulo enseñándole. Y podríamos ilustrar un poquito del momento. Y aunque la Biblia no lo dice, el Señor allí le dice: mis discípulos, mis hijos, hijitos, amados, ¿qué ustedes ven allí? Bueno, Señor, vemos muchos ricos echando buenas ofrendas en las arcas y bendiciendo grandemente la obra del Señor. ¿Y qué ustedes ven con esa ancianita, con esas 2 moneditas, esas 2 blancas? No botamos las 2 moneditas porque hay que aceptar todo. Pero esa señora lo que posiblemente está impidiendo que otros vengan a ofrendar, que se quite de en medio. Porque digan ustedes, ¿qué son 2 blancas? Eso es algo insignificante, me imagino yo, desde una perspectiva humana. Sin embargo, allí está todo el mundo viendo el escenario y Jesús se expresa y dice: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Y yo me imagino que Judas, que está allí, dice: ¿Qué fue, Señor? ¿Sabe quién era Judas? Era tesorero, pero dice que se bolsillaba una parte. Parece que sacaba diezmo de diezmo y se lo echaba en el bolsillo. La Biblia habla de Judas que hacía esto. Tomaba de las ofrendas para él. ¿Qué fue, Señor, lo que tú dijiste? No, que digo que esta viuda pobre echó más que todos. Espérate, Señor. Tú estás viendo bien, maestro. Judas. ¿O es que estamos mal? Yo no entendí. Usted no vio qué fue lo que ella echó. Y miren lo que los demás echaron. De verdad que yo no entiendo la matemática suya si está al revés. ¿O qué? Porque prácticamente ya no echó nada. Sin embargo, estos que están allí, vea esas ofrendas grandotas. Qué bendición más grande. El pueblo, la obra está siendo bendecida. Mire esos ricos. Quisiéramos muchos ricos. Ante los ojos de Dios, amado, esto no impresiona a Dios. Que tú traigas una ofrenda de millones, como una ofrenda de un solo peso. Posiblemente la ofrenda de 1 peso, que tú la trajiste porque tú amas a Dios y eso es lo que tú tienes. Y a pesar de que sea lo único que tú tienes, dice: esta ofrenda yo la saqué para el Señor. Y yo sé que los discípulos no entienden el escenario. Y el Señor dice: óyeme, mis hijos, lo que pasa es que todos estos ricos echaron para la ofrenda de Dios lo que les sobra. Es lo que les sobra más. Esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Se quedó prácticamente con nada. ¿Podrían ustedes valorar el sacrificio que hizo ella? Ellos no hicieron sacrificio. O sea que no se trata de cantidad, sino con el amor, la calidad de mi ofrenda. Estoy bien profundo, amado. Estoy bien profundo. Porque de verdad, cuando usted analiza
este punto y la perspectiva de Dios es muy diferente a lo que nosotros vemos hoy en día. Y esa es la ofrenda que el Señor está valorando, la que se hizo con sacrificio. Hay personas que para darle a Dios, ¿sabe cómo hacen? Yo gano tanto, ok, lo de la comida, luz, lo de los muchachos, lo del celular, lo del cable, lo de los helados, lo de la salida de la semana. Vayan entendiendo, lo de la merienda, lo de esto y lo del otro. Dice, déjame ver si quedó para yo llevarle al Señor. ¿Me entiende? Sin embargo, esta no fue la actitud de esta señora. Ella mostró allí generosidad y captó la atención de Dios no con la cantidad, sino con la calidad de su ofrenda. Qué lindo, amado, cuando tomamos esas actitudes, cuando no nos hacemos indiferentes. En una ocasión, la Biblia en Lucas, su capítulo 10, versículo 25 al 37, nos habla acerca de un samaritano y de personas que estaban allí que posiblemente podían hacer algo por un hombre que fue asaltado. Un hombre donde los ladrones se aprovecharon, y la palabra del Señor dice claramente que este caballero, vinieron unos ladrones y lo dejaron allí como muerto, herido en la calle. Y esta persona, dice la Biblia, que en un momento determinado pasa un sacerdote. Y ese sacerdote que está en aquel lugar lo ve, los ladrones toman lo de ellos y creen que lo suyo también es de ellos. ¿Me entiende? Y por eso lo dejaron allí mal herido. Y dice que el sacerdote lo vio y pasó de largo. No fue generoso, no fue misericordioso, no practicó la bondad y el amor. Después dice la Biblia que pasa un levita. De la tribu de Leví era que eran escogidos los sacerdotes. La tribu de Leví era lo que servía en el templo. O sea que también era un religioso. Y cuando el levita está cruzando, ve al herido, y dice la Biblia que también miró y pasó de largo. Sin embargo, aparece un samaritano que los judíos entienden que los samaritanos no son dignos de salvación porque son unos traidores, porque violaron los principios bíblicos, y los judíos consideran a los samaritanos como enemigos. Y este samaritano, cuando ve a aquella persona herida, que le quitaron todo, dice que es movido a misericordia. Va y lo cura, usa aceite para limpiarlo, lo sube en el caballo, en carruaje que tenía, y sale para el mesón con él. Y allí, cuando llega al mesón, lleva al herido, allí paga la cuenta del herido y lo deja al cuidado de esas personas. Y le dice: lo que él consuma, pónganlo en mi cuenta. Cuando yo vuelva, vengo y pago. Dice el Señor: dime, ¿cuál fue el prójimo? Y usted dirá desde una perspectiva religiosa: bueno, allí estaba el sacerdote, y allí había un levita, de los que ministran al Señor. Miren, amado, usted puede ser sacerdote, levita, usted puede ser apóstol de apóstol, profeta de profeta, pastor de pastores. Usted puede ser un querubín, un serafín, porque ahora hay de todo eso. El santísimo, el reverendísimo y todos los ísimos de los ísimos. Y si usted no vive en amor, si usted no practica la misericordia, si usted no es generoso,
usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. Pastor, sí, está perdiendo su tiempo en la iglesia. Oiga, en la iglesia lo está perdiendo. Porque esto no es un asunto de que yo soy con palabras, sino yo soy con los hechos. Por eso, Primera de Juan, su capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice las siguientes palabras: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque eso es facilísimo, sino de hecho y en verdad. El amor se expresa con los hechos. Es como el hombre que le dice a la mujer: ay, mi amor, yo te amo, tú eres el amor de mi vida. Y le ilusionan con palabras lindísimas: y tú eres mi reina, y tú eres mi princesa, y tú eres esto. Y le dicen de todo. Y la mujer cautiva. Pero si la mujer hace así, vea, se torció un poquito: tú eres mi amor, pero toma. Tú eres mi amor, pero ya tú sabes. Y la maltratan. Eso no es amor. Alguien que ama a una mujer no la maltrata. No la maltrata. Entonces, si usted es un hombre, una mujer de Dios, dice la Biblia que cuando usted ve a alguien tener necesidad y cierra tu corazón, que cómo mora el amor de Dios en tu vida. Oye, es una pregunta, te cuestiona, nos confronta: ¿cómo es que mora el amor de Dios en ti? Es que si Dios está en tu vida, tú no te haces indiferente a la necesidad de tu prójimo. Si te haces indiferente y que no te interesa, significa que Dios no está en ti. Es lo que enseña la Biblia, iglesia. Y son verdades que tenemos, que debemos de entender. Pero algunas veces no queremos entenderla. No queremos. Y en Mateo 25:37 al 40 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Oiga esto. O sea, cuán grande es el amor de Dios. Y aquí vemos al Señor reconociendo. ¿Qué está reconociendo el Señor? La obra de generosidad que muchos tuvieron y no se dieron cuenta que Dios le estaba tomando en consideración. Porque ellos dijeron: Señor, pero nosotros no hicimos esto contigo. Y eso dice: por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí también lo hiciste. Yo lo valoro, yo lo tomo en consideración. Dios no pasa por alto la obra de generosidad que usted y yo hacemos por el prójimo. Mientras podamos hacer el bien, no nos cansemos de hacerlo. Porque esta persona es tan impresionado porque Dios lo está exaltando, lo está recompensando, lo está poniendo en alto por lo que ellos hicieron por él. Y dice: Señor, pero es que no lo hicimos contigo, pero lo hiciste con uno de mis pequeños. Así como un mal que usted le hace a uno de los pequeños, dice: Señor, a mí que me lo está haciendo, Así cuando usted hace un bien, dice: Señor, es a mí que me lo está haciendo. Es un privilegio, amado. Es un privilegio. Y lo más lindo es que Dios es tan amoroso, amado, porque Dios tiene promesas grandes para nosotros.
Dice Proverbios 11, 24, 25. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. El que es generoso prospera. Y yo digo a la gente, mire, yo en lo personal tengo más de lo que yo merezco. Amado, rico no es aquel que mucho tiene. No, hay gente que tiene mucho, mucho y quiere más. Yo soy uno de los que digo, Dios a mí me ha dado de más. Y he visto la mano de Dios obrar a mi favor, amado. ¿Me entiendes? Pero la generosidad hay que practicarla siempre. Hay que practicarla siempre. Y hay personas que alguna vez ustedes lo ven. No, hermano, no. Y para traer un diezmo, una ofrenda, lo piensan una y mil veces. No. Yo recuerdo que en mis tiempos, cuando yo fui hotelero, Dios me bendijo grandemente. Buenos trabajos, buenos sueldos. Porque hay gente que te hace un mal y ellos creen que te hacen un mal, pero Dios lo convierte en bien. Yo salí de una empresa y me fui a otra que no conocía nada de eso. Y allí Dios hizo como José. Puso la gracia, me bendijo el conocimiento. Y ahí fue que Dios dijo, yo te voy a bendecir aquí. Y lo hice en la hotelería. Y recuerdo, amado, porque lo más lindo es cuando tú amas la obra de Dios. Y en esos tiempos la gente ganaba 4,000 y pico de pesos mensual. Oiga, 4,000 y pico de pesos mensual. Y aquí llego yo a traer el diezmo de 35,000 pesos. Y lo hacía con gozo, con beneplácito. Me sentía bien porque podía ser un instrumento para que la obra de Dios se bendijera. Así de sencillo, amado. O sea, no lo hacía pensando. Y todo este dinero, yo estoy hablando en 2005 por ahí. ¿Me entiende? Cómo Dios obra. Y recuerdo que hablé con mi pastor. Y le dije a mi pastor, me senté con él. Como me iba demasiado bien, siempre nosotros teníamos el anhelo de ver al pastor aquí. Porque el pastor trabajaba. Y era en la fábrica allí. Tenía un trabajo con mucha responsabilidad. Y yo recuerdo, yo más o menos sabía lo que le ganaba. Uno compartía, hablaba con él. Y le dije a mi pastor, pastor, si usted quiere, yo me hago responsable de su salario. Yo le voy a pagar lo que la fábrica le paga. Para que usted se quede y no tenga compromiso por allá. Y que los hermanos cuando lo necesiten puedan estar ahí con usted. Eso lo hice yo para la gloria del Señor. Y el pastor me dijo, no, Edwin, no te saben cómo eres pastor. Está bien, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Porque hay cosas que, pero ¿qué quiero decirle? Yo no pensé en dinero. Yo entendía que podía cubrir eso y me quedaba todavía dinero suficiente. Hay personas que usted lo ve pensándolo mucho para hacer un bien, para hacer algo. No, amado. Cuando se trata de Dios, amado, dice la Biblia que hay que hacer tesoro en el cielo. En esta tierra nosotros acumulamos riqueza que muchas veces no la disfruta usted, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, y usted no disfruta nada. Y viene la muerte y lo sorprendió y ya. Pero hay que sembrar para la eternidad. De aquí nos vamos hacia la eternidad. Y la pregunta es, ¿cómo está tu cuenta en la eternidad? Porque tu cuenta en la eternidad crece con las obras de generosidad que nosotros hacemos aquí. Y no se trata de dinero. Dice la Biblia que las obras con lo que morimos siguen. Las obras siguen con nosotros. O sea que mientras usted pueda hacer el bien, no se canse de hacerlo. Sea generoso. No importa que los demás no vean, que no te reconozcan. No, esto es para el Señor que lo hacemos. Para el Señor. Por eso Proverbios 22:9 dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. O sea, cuando tú estás pendiente de los demás, eres bendito. Y por donde quiera que hay bendición, iglesia. Este es un valor que nosotros tenemos que ponerlo en práctica, que hay que enarbolarlo. Hay personas
que son tan tacaños que usted le den el codo para que abran la mano y flojan los dedos de los pies. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y es fuerte. Yo recuerdo un testimonio que leí de una señora que tenía mucho dinero. Y me impactó mucho porque un hijo tuvo una enfermedad, un accidente. Y ella, por no gastar dinero en una clínica privada, lo mandó a un hospital. Y su hijo murió en un hospital porque no quería gastar mucho dinero. Miren, amado, el dinero es algo temporal. El dinero es un medio y no un fin. Las cosas materiales que Dios a usted le da es algo que tú lo tienes hoy. Tú puedes tener el mejor carro del año, óigame, y mañana tener un accidente y matarte y desbaratar el carro. Ya, ahí terminó todo. ¿Me entiende? A cosas materiales no se aferre. Que tenga una buena casa, un terremoto y la casa te cayó encima, aplastado y muerto. Lo material, no te puede aferrar a nada material, porque lo material es algo efímero, es algo temporal. Por eso, amado, preocupémonos cada día por hacer las cosas que agradan a Dios y entender que todo lo que nosotros tenemos es porque Él así lo permite. El primer libro de Crónicas, su capítulo 29, versículo 14 dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. O sea que todo lo que usted da es porque Dios a usted se lo ha dado. Entienda esa verdad. Es que yo me fajo, sí, pues dale gloria a Dios que Dios te da fuerza para que te faje. Es que yo soy un profesional, pues da gloria a Dios que te hiciste un profesional. Pero todas las bendiciones que tienes también para compartirla con el necesitado. Porque es lo que Dios ha hecho con nosotros, iglesia. Esa es la obra de Dios. Y tenemos que entender esta grande verdad. Un gran predicador, HBL, dice que él estaba trabajando en un hospital en una ocasión. Y mientras él estaba trabajando allí, había un militar que un doctor le había salvado la vida en medio de la guerra. Y cuando el predicador está en el hospital, eso fue en la Segunda Guerra Mundial, le dijo a este hombre: yo debo mi vida al médico que me atendió estando bajo el duro fuego enemigo. Más tarde el médico fue muerto en la batalla. Y él decía: no sé su nombre, pero nunca me olvidaré de él. Amado, hay muchos héroes que continúan siendo anónimos, pero sus hechos siempre serán recordados por alguien. Y aquí lo más lindo es que tú entiendas la obra de Cristo en nosotros. Y que no importa que nadie reconozca lo que tú haces. Aquí lo importante es que Dios ve cada acción que usted hace. Es que Dios no la pasa por alto, iglesia del Señor. Pero cuando usted está con una mentalidad, si doy, si no doy, y ay Señor, y con dolor, amado, dice la Biblia claramente que si usted va a dar con tristeza, 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted va a hacer un favor, si usted va a dar una ofrenda en la iglesia, un favor a un hermano, y lo va a hacer con tristeza, con dolor, dice la Biblia, no, mejor no lo haga. Porque el que Dios ama no es al que da. Dios ama al dador alegre, al que siente alegría cuando hace un bien, amado. Al que se siente ser un instrumento de Dios cuando Dios pone a un necesitado en su camino. A ese que Dios ama, iglesia del Señor. Y es lindo, amado, cuando entendemos estas grandes verdades.
Por eso, cada día vamos a pedir a Dios que lo que Él nos provee lo hagamos para su gloria. Dice: y el que da semilla, el que siembra y paga, el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Pero a quién? A aquel que es generoso, aquel que practica la generosidad. Iglesia, pidamos a Dios cada día que seamos personas desprendidas, que enseñemos a nuestros hijos a ser generosos, que podamos entender que hay bendición cuando tú practicas la generosidad. Segunda de Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Generosamente. La generosidad aquí es el secreto de todo. Cuando tú das con amor, no esperando nada a cambio. En una ocasión, en una comunidad de la India, había un predicador que estaba pidiendo ayuda a los necesitados. Y apareció un hombre humilde, un nativo de ese lugar, con un saquito de arroz. Y dice la historia que este caballero, cuando llega donde el evangelista, el predicador, que estaba haciendo allí una obra de evangelización en la India, le dice a aquel campesino: ¿cuántos kilos tú traes, hermano, en este saco? ¿Cuántos kilos? Y el varón le dice: yo no sé, no lo sé. Esa fue la respuesta. Y el predicador se sorprende y dice: que tú no lo sabes. Hombre, deberías saberlo. Pues así, no sabes lo que da al Señor. Si tú no lo pesas, tú no sabes cuánto está dando. Y ese caballero humildemente, era un hindú, le dijo: nosotros aquí, los cristianos de esta aldea, nunca medimos lo que damos a Dios. ¿Entendió usted eso? El asunto es entrega, y lo hacemos con amor. Hay necesidad, lo hacemos con sacrificio. Y es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia. Que aprendamos a ser generosos. Que enseñemos a nuestros hijos, que enseñemos la sociedad, que no se necesita solamente dinero para practicarla. Se necesita amor, entrega. Tú puedes ofrendarle tu tiempo a alguien que está enfermo, a alguien que necesita una ayuda. Tú puedes ofrendarle tu tiempo, tus talentos y dones que Dios te da. No todo es dinero. Podemos hacer obra de bien, de generosidad con una persona. Es hacer el bien de manera incondicional. Eso es ser generoso. La generosidad te lleva a la compasión, amado, a compadecerte de tu prójimo. Y es lo que Dios quiere, es la muestra de amor más grande que hemos tenido. Que Dios, viéndonos nosotros condenados, se puso en nuestro lugar, muere por nosotros, amado, y en vez de muerte nos da vida. Sin nosotros merecerlo. Eso es una obra de amor y de generosidad. Así que, amigo, en esta hermosa tarde yo espero que estas palabras las tomemos en amor. Aquellos que nos han escuchado, si todavía no has podido arreglar tu vida con Dios, esta es una tarde especial para hacerlo. Que el Señor te bendiga.